Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Estamos de vuelta en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les saludo con muchísimo gusto. Le invitamos a que nos acompañe en esta ocasión porque hoy el tema es la contabilidad gubernamental en la rendición de cuentas, hablando específicamente de los órganos de control interno, un tema importante para el sector público. Y en esta mesa de trabajo nos acompaña la abogada Daniela Santana Becerra, a quien saludamos otra vez en este podcast. Bienvenida. Hola Víctor, un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bien, también nos acompaña desde la Comisión del Sector Gobierno 2.0, el maestro en contabilidad, Abraham Delgado Naranjo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Víctor. Saludos para todos. Gracias por estar aquí. El maestro y contador Abraham Macías Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y por supuesto el contador Alfredo Nájar Fuentes, quien nos va a desarrollar parte de este importante tema, la contabilidad gubernamental en la rendición de cuentas, órganos de control interno. A mí me gustaría saber, si nos ayuda contador Alfredo Nájar, ¿cuál es el papel de la contabilidad gubernamental en el proceso de rendición de cuentas dentro de los órganos de control interno? Pero antes, ¿qué es un órgano de control interno? Para entender de qué estamos hablando. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu amable invitación. Bueno, pues estamos tocando dos temas bastante interesantes, sí, que son prácticamente la contabilidad gubernamental y la auditoría pública. Acabas de hacer una pregunta interesantísima. ¿Qué es un órgano interno de control? Bueno, es importante precisarlo. Los órganos internos de control somos entidades al interior de los entes públicos que ejercemos varias funciones que desde mi punto de vista son fundamentales. Principalmente la auditoría interna y en segundo lugar la aplicación del derecho disciplinario, que son facultades que emanan pues desde el artículo 109 constitucional y por supuesto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual nos da esas facultades. Y el ejercicio de las mismas está estrechamente ligado al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la contabilidad gubernamental. Sí, hasta hace unos años a mí me daba la impresión como ciudadano común y ordinario que la rendición de cuentas era cuando te tenían que llevar ante el juez, ¿no? Pero ya en el manejo del recurso público, de la administración pública, la rendición de cuentas es tener total transparencia. ¿Estoy en lo correcto en el manejo de la información, los recursos o a qué nos estamos enfocando particularmente en lo que tiene que ver con la contabilidad gubernamental? Es correcto lo que mencionas, Víctor. La rendición de cuentas es todo un proceso al que estamos obligados todos los servidores públicos o todos aquellos que ejercen recursos públicos y realizan actos de autoridad. Y en ese sentido guarda una estrecha relación con el tema de contabilidad gubernamental, ya que pues tenemos que empezar por comprender qué es la contabilidad gubernamental. Una vez que hemos hablado de cuáles son las funciones principales de los órganos internos de control, ya lo decíamos, la aplicación de la auditoría interna y el derecho disciplinario, ahora debemos encontrar cuál es la relación con la contabilidad gubernamental. Básicamente, ¿qué es la contabilidad gubernamental? Bueno, todo se resume en una definición que viene en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad Gubernamental que le da origen a esta materia, que así lo dice, lo leeré textualmente. La ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su armonización. Entonces, ahí tenemos un primer elemento fundamental de la rendición de cuentas, que es que los entes públicos realicen los registros contables de todas las transacciones de gasto público y de ingreso que efectúan y que la reflejen en sus estados financieros, los cuales son públicos y deben cumplir ciertas obligaciones de transparencia, como publicarlos con cierta periodicidad, ponerlos a disposición del público, de las autoridades fiscalizadoras. Y es ahí donde empezamos a encontrar la relación entre la contabilidad gubernamental y la auditoría pública, Víctor. Porque además esta información es auditable, ¿no? Tiene que estar perfectamente presentada para ello. Sí, correcto. Y además debe estar armonizada, que es uno de los principales objetivos de la contabilidad gubernamental. Que esa información se encuentre armonizada en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. La contabilidad se formula en los mismos términos. Y eso, pues, naturalmente, facilita el ejercicio de la auditoría pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora, al tratar de garantizar esa precisión en la integridad de la información financiera en la rendición de cuentas, ¿qué desafíos se encuentra la contabilidad gubernamental? Bueno, yo creo que el principal desafío que tienen los entes públicos es el cumplimiento completo de las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emanan de esa ley. Al respecto, es importante precisar que esta es una ley que entró en vigor en el ejercicio 2009, o sea, fue publicada el último día natural del año 2008 y entró en vigor a partir del 2009. De acuerdo a los artículos transitorios de esa ley, la contabilidad gubernamental se armonizó paulatinamente. El primer año, 2009,
2009 fue un año de conocimiento y de estudio de la ley. A partir del 2010 y los años subsecuentes se empezó a implementar de manera paulatina, primeramente en el gobierno federal, que ya tenía bases sólidas para una contabilidad gubernamental armonizada, y posteriormente en las entidades federativas y en los municipios, pero fue un proceso que llevó varios años, ya que la implementación de la ley es compleja. Y el día de hoy, el principal reto es que los entes públicos deben tener el 100% del cumplimiento de obligaciones. Al respecto, es importante mencionar que esas obligaciones se derivan de la propia ley y de una serie de normas que publicó un órgano gubernamental que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, creado por Ministerio de Ley, que estableció una serie de documentos normativos. Y hoy por hoy hay aproximadamente 90 normas publicadas a lo largo de estos años que establecen todas las reglas para la contabilidad gubernamental en sus diferentes procesos. Abonando un poco también a lo que nos comenta aquí el maestro Alfredo Nájar, considero también, Víctor, parte de lo que nos hace falta mucho es, primero, los recursos económicos para instaurar la parte de la compra de software, ¿no? Eso por una parte. Y por otras dos partes es el servicio civil de carrera en los servidores públicos y la capacitación de los servidores públicos, ¿verdad? Esa continuidad del servidor público en los puestos es la que de repente va cortando el desarrollo de la contabilidad gubernamental, ¿no? Y de la aplicación también de la ley en su totalidad. Sí, exacto. O sea, desde la experiencia interna dentro de las entidades, escuchando a los demás compañeros, esa es una de las principales metas o desafíos grandes que pues la gente enfrenta el día a día, y es que no tienen los recursos económicos precisamente para adoptar sistemas adecuados que se adhieran específicamente a las necesidades que te está exigiendo la ley. La ley es muy específica con los requisitos que deben tener la contabilidad gubernamental a nivel federal, estatal y municipal. Diferentes criterios de entidades. Sin embargo, no hay un software exacto que te permita presentar esa información ante las auditorías para efectivamente hacer de manera correcta la rendición de cuentas. Entonces, desde ahí digo que estamos mal, porque efectivamente, o sea, es un problema y no a nivel estatal, es un problema a nivel federal. No hay, no se ha creado o está en proceso, o sea, no han llegado esas herramientas tecnológicas adecuadas que se puedan bajar a los municipios. Bueno, y otra cosa que pues efectivamente Abraham también lo menciona muy bien, este tipo, por ejemplo, lo vivimos ahora este año aquí en Jalisco, el cambio de gobierno, pues va a haber a lo mejor un poco de conflicto ahora que están en evaluaciones en el CEBAC, que es una evaluación que les hacen a los entes de manera trimestral. Pues lamentablemente a lo mejor al nuevo gobierno le va a tocar presentar una evaluación sin tener la experiencia, precisamente por lo que menciona, o sea, la rotación del personal no permite que mantengamos una evaluación correcta, una evaluación correcta en la contabilidad, porque esta rotación de personal lo complica. Entonces, el servicio civil de carrera es súper importante para temas específicos de contabilidad gubernamental, o hacer de manera transitoria, eficaz, la capacitación a los nuevos. Entonces, es muy importante darle los recursos, el personal y la capacitación a la contabilidad en general, municipal, estatal y federal. Creo que es un tema súper importante que ojalá, hubiera más apoyo en este tema en específico, porque la verdad es que a veces uno piensa que la contabilidad no importa, cuando realmente la contabilidad de todos los entes es la base para la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y que sepan en qué se está gastando y si está debidamente comprobada. Entonces, es un tema muy importante que pues esperemos se mejore en años futuros. Claro, que no se nos olvide que estamos hablando de recurso público y por lo cual se tienen que rendir cuentas a la propia sociedad, ¿no? Es correcto, Víctor. El componente de la rendición de cuentas va asociado directamente a una correcta y completa contabilidad gubernamental. Hace rato mencionabas, Víctor, me preguntabas cuál es el reto principal que tienen los entes públicos. Bueno, el cumplimiento completo de todas las normas que regulan la contabilidad gubernamental, y me refiero completo y oportuno. Sí. ¿Por qué? Esto va de la mano con el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas de manera directa. Si los entes públicos cumplen de manera completa y correcta la totalidad de obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y su normatividad relacionada, esto facilitará naturalmente los procesos de fiscalización y de rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con esto? A que, a quienes ejercemos el oficio de ser auditores públicos, podremos aplicar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias si conocemos la naturaleza, los métodos, los procedimientos y la esencia de la contabilidad gubernamental, y lo podremos aplicar no solo en el ente público en el que nos encontramos. Si el día de mañana nos cambiamos a cualquier otro ente público, de uno estatal a uno federal o a uno municipal,
municipal o viceversa en cualquier parte del país, desde Tijuana hasta Mérida, vamos a poder aplicar los mismos procedimientos con los mismos alcances y la misma exhaustividad, porque la contabilidad gubernamental está armonizada a nivel nacional, por una parte. Y segundo, la rendición de cuentas para los ciudadanos, para los comunicadores y periodistas como tú, Víctor, que si entienden los procesos de contabilidad gubernamental, saben qué pedir y cómo pedirlo y cómo consultarlo. Así y es. eso facilitará el cumplimiento de los objetivos que tienen como comunicadores, ¿verdad? Entonces tiene ventajas notorias y realmente para cualquier ciudadano que esté interesado en el tema y que quiera exigir cuentas al gobierno. Por eso es importante que se conozca en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad y que la contabilidad gubernamental no se vea como una materia ajena y aislada. Considero que uno de los fundamentos de la democracia es el involucramiento de los ciudadanos en el ejercicio del gasto público. Así es, como bien lo comenta el maestro Alfredo, este ejercicio pues de que participen los ciudadanos lo conocemos como gobernanza, ¿no? Esta gobernanza en donde el ciudadano tiene un gran poder de voz en el gobierno y tiene que hacer ver las necesidades que tiene, ¿no?, la sociedad. Entonces, para eso es lo que se necesita para sostener ese pilar de la gobernanza y esa política pública de la gobernanza, pues se necesitan esos otros dos pilares, que es la transparencia y la fiscalización, ¿no? Para que ambos lleven a la rendición de cuentas y de esa rendición de cuentas luego se lleve a la responsabilidad de los servidores públicos de no haber ejercido la función como debían de haberlo hecho, ¿sí? Y la herramienta que utiliza la transparencia, la fiscalización, va a ser lo que nos comenta de forma muy clara el maestro, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿verdad? Esta ley, esta gobernanza y todas estas políticas públicas y esto no es solamente de México, pues son obligaciones internacionales. Si nosotros volteamos a ver al sur de América, podemos ver países que ya están mucho más desarrollados que México y que ya tienen trabajando sus leyes de contabilidad gubernamental. Por ejemplo, Colombia es un caso que se puede considerar de éxito en este sentido. Maestro, un cuarto punto que habría que contemplar aquí es cómo contribuyen los órganos de control interno a la implementación efectiva de la contabilidad gubernamental en las instituciones públicas. Esa pregunta que hace Víctor resulta bastante interesante y para dar respuesta a ella es necesario vincularla con la primera pregunta que nos hiciste hace un momento, de que cuál es la función principal de los órganos internos de control, y destaqué dos: la práctica y realización de auditorías, y dos, la aplicación del derecho disciplinario, es decir, el régimen de responsabilidades administrativas que está contenido en la Constitución y en la ley correspondiente. Entonces, ¿cómo contribuyen los órganos internos de control a la implementación efectiva de la contabilidad gubernamental? Bueno, en primer lugar, diseñando procedimientos de auditoría interna, aplicando auditorías tendientes a verificar que se esté cumpliendo la contabilidad gubernamental y en caso de que no se cumpla, pues aplicar el régimen de responsabilidades administrativas que tiene un sentido de correctivo conductual de los servidores públicos. Oye, te equivocaste de manera dolosa o no dolosa, no cumpliste con la obligación. Bueno, se sujeta al derecho disciplinario donde los servidores públicos pueden ser sancionados. Sin embargo, en términos de auditoría pública, algo que hemos compartido y que constantemente comparto con mis colegas auditores públicos es la prevención, ¿no? Es decir, bueno, el derecho disciplinario definitivamente se tiene que aplicar, pero es muy importante la prevención, la capacitación y que se cumpla la ley para no tener que llegar a la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas. Que los errores sean los menos, ¿no? Exacto, sí, prevención, eso es lo mejor. Estamos acercándonos a la mitad del podcast. Me gustaría saber por último cuáles son los principales mecanismos utilizados por estos órganos de control interno, pues para verificar la correcta aplicación de la contabilidad gubernamental. Bueno, en ese sentido me gustaría platicar algo. Los órganos internos de control, cuando diseñamos nuestro programa anual de auditorías, identificamos cuáles son los rubros que debemos fiscalizar para que el resultado de nuestras auditorías aporten valor a la gestión institucional. Es importante precisar que pues en la mayoría de los entes públicos, ¿a dónde se va el presupuesto? A la nómina, al capítulo conocido como servicios personales. En la mayoría ese es el principal gasto. Pero todo ente público, para lograr el ejercicio de sus funciones, ejerce gastos en muchos otros capítulos como materiales y suministros, servicios generales, becas, apoyos, ayudas, subsidios, compra de bienes muebles, inmuebles y obra pública, básicamente. Lo que se agrupa en los grandes rubros de gasto corriente y gasto de inversión. Entonces, la mayoría de las auditorías que programamos están destinadas a verificar la correcta aplicación del gasto conforme a la norma que regula dicho gasto. Pero también tenemos facultades de aplicar auditorías para verificar el cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental en todos los entes públicos pues se lleva de manera centralizada, ¿no? Hay un departamento de contabilidad que es el responsable del cumplimiento de esta ley, pero resulta que no es el único responsable. En la norma de contabilidad
contabilidad gubernamental vamos a encontrar un concepto que se llama centros de registro, que son los ejecutores del gasto, que ellos llevan gran parte de la responsabilidad en el cumplimiento de la contabilidad gubernamental. Y es ahí donde los procedimientos de auditoría se pueden enfocar. La contabilidad, que normalmente el responsable de la contabilidad es un titular, departamento, coordinación o como se llame, normalmente es un profesional con experiencia que cumple en muchos casos razonablemente con la ley, pero de ahí podemos vincularlo con los centros de registro, que son los que toman las decisiones de gasto. Entonces, esa vinculación es fundamental para poder diseñar nuestros procedimientos de auditoría y así es como contribuimos a que se cumpla correctamente la ley. Porque es parte de un equipo de trabajo, ¿no? El que está colaborando para que eso se pueda realizar. Bueno, yo nada más añadir un poquito a la respuesta muy atinada del maestro, otros mecanismos que a lo mejor para que la audiencia lo pudiera entender, independientemente de las auditorías, dentro de ellas mismas, de manera externa, se pueden utilizar visitas de inspección, visitas de verificación, arqueos, que los arqueos es, enséñame cómo está tu contabilidad ahorita, te voy a revisar hasta dónde vamos. Si tienes a lo mejor flujo de efectivo en tu caja o como sea. O sea, hay muchos mecanismos que pueden utilizarse. Los lineamientos de que rigen a los órganos internos de control tienen una serie de atribuciones y facultades para hacer precisamente estas revisiones. Entonces, hay muchos métodos, bueno, algunos de los que comenté, pero hay muchas herramientas administrativas que son utilizadas precisamente para transparentar y facilitar la revisión de la contabilidad. Entonces, creo que está muy claro. La verdad es que la respuesta del maestro fue muy atinada. Es nada más mi participación. Muy bien, Gracias. pues tenemos que hacer una pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos, pero de regreso volveremos para abundar un poquito más en el papel que juegan las auditorías internas en la evaluación y mejora de los sistemas de contabilidad gubernamental. Con esa pregunta regresamos a esta charla en donde hoy estamos hablando de la contabilidad gubernamental en la rendición de cuentas a través de los órganos de control interno. Pausa y volvemos. El próximo 18 de septiembre inicia el Diplomado en Auditoría Gubernamental y Control Interno de la Gestión Pública del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este diplomado fue diseñado para preparar a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno, personal de firmas de auditores externos, asesores y consultores independientes. Aquí aprenderás los aspectos teóricos y prácticos de los distintos tipos de auditorías aplicables al sector gobierno, y conocerás las principales herramientas relacionadas con el control interno y la gestión de riesgos en materia de gestión pública. El diplomado consta de 8 módulos y se realizará los días lunes y miércoles en sus modalidades presencial y virtual. Inscríbete en el sitio web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha el 20% de descuento para exalumnos en la modalidad presencial y 30% de descuento en la modalidad virtual. Y recuerda, facturando tu inscripción a la misma razón social, puedes aprovechar el 3x2 para capacitarte junto con tu equipo de trabajo. Este miércoles 11 de septiembre, el maestro Ricardo Barragán Navarrete, director ejecutivo de Barragán Navarrete Consultores, estará presente en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para hablar de la discrepancia fiscal, aspectos fiscales y penales. Aprovecha tus vales y bonos de capacitación e inscríbete en esta conferencia en la que podrás participar de manera presencial o en línea. Conoce de la mano de nuestro experto qué autoridades investigan los hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales, de defraudación fiscal y sus equiparables, cómo revertir la carga de la prueba en la discrepancia fiscal o qué autoridad lleva a cabo el procedimiento de discrepancia. Aprende un enfoque amplio desde lo jurídico sobre lo fiscal y penal y cómo ejerce esta facultad la autoridad fiscal. Registra tu participación en el teléfono del Colegio de Contadores Públicos 33 36 29 74 45 o inscríbete en el formulario en línea desde la página de internet www.ccpg.org.mx. Nosotros ya estamos entrenando. ¿Y tú cuándo empiezas? Prepárate para participar en la edición número 41 de la carrera del Contador 5K 2024.
Te esperamos el domingo 27 de octubre en la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en Avenida Colón 2189. Comenzamos a las 7:30 de la mañana con los ejercicios de calentamiento y en punto de las 8 de la mañana iniciaremos la carrera. La cuota de admisión es de 250 pesos por participante. Inscríbete en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco al teléfono 33 36 29 74 45 y a través del chat en el 33 12 65 09 42. Inscríbete con tu familia o amigos y haz ejercicio en compañía del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ya regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de la contabilidad gubernamental en la rendición de cuentas, órganos de control interno. Nos acompañan, les recuerdo, el maestro y contador Abraham Macías Ramírez, el maestro Alfredo Nájar Fuentes, que además pues tiene su experiencia en la Contraloría nada más y nada menos que de la Universidad de Guadalajara, maestro. Un ente difícil, ¿no?, de revisar por lo extenso y lo grande después de sus instalaciones, a eso me refiero. Así es un ente sumamente complejo. Tenemos aproximadamente 30,000 trabajadores, wow, incluyendo 10,000 profes por asignatura. Tenemos 20 centros universitarios distribuidos por todo el estado y más de 100 preparatorias que tenemos, no sé, no he visto la última numeralia actualizada, pero debemos andar como 360,000 alumnos en los niveles de educación superior y media superior. Aparte tenemos un corporativo de entidades productivas, antes se conocían como empresas universitarias, aunque en últimos años se les cambió de nombre, que realizan actividades tendientes a captar más recursos propios para apoyar las actividades educativas. Entonces ya se imaginarán lo complejo que es el entorno de la red universitaria. Sí, ¿no? Y lo que viene, ¿no? El Museo de Ciencias Ambientales, el Hospital Civil del Oriente, y váyale sumando. Sí, es correcto. Por supuesto, también agradecer la presencia de la abogada Daniela Santana Becerra y el maestro Abraham Delgado Naranjo, que nos acompaña en esta ocasión desde la Comisión Gobierno 2.0. Decíamos pues que tenemos que saber el papel que juegan las auditorías internas en la evaluación y mejora de los sistemas de contabilidad gubernamental. Pues ahí exactamente apóyenos con la explicación, maestro, por favor. Como parte de las actividades fundamentales que realizamos los auditores públicos, específicamente los órganos internos de control, no solo se trata de identificar las desviaciones al cumplimiento de las normas que pueden derivar en una responsabilidad administrativa. Es decir, no privilegiamos la visión sancionatoria y punitiva que tenemos los órganos internos de control, procuramos dejarla hasta el último. Privilegiamos la prevención, pero en ese sentido también tenemos facultades de promover la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones que rigen el servicio público. Entonces, en el ejercicio de nuestras facultades de fiscalización, también lo vemos con una perspectiva de realizar propuestas de mejora para mejorar y perfeccionar la gestión de los entes públicos en cumplimiento y a la transparencia, la rendición de cuentas para con los ciudadanos. Entonces, considero que esa es una perspectiva importante que debemos tener los órganos internos de control. ¿Cómo podemos enfocar nuestras auditorías internas para que agreguen valor? Aquí me gustaría comentarles una perspectiva que tengo a raíz de los años que llevo en el servicio público y comentarles que realmente ser auditor público no es fácil porque tenemos una función de fiscalizar y fiscalizar pues a nadie le gusta que lo fiscalicen, ¿no? Les platico también la primera experiencia que tuve en el servicio público fue hace algunos sexenios. Yo fui ejecutor de gasto en la Administración Pública Federal, era responsable de las finanzas de un organismo descentralizado y yo era el auditado y tenía un órgano interno de control que estaba observando, de que nos estaba vigilando. Era jerárquica y funcionalmente dependiente de la Secretaría de Función Pública, era federal y en aquel entonces, no sé si todavía, pero en aquel entonces tenían una visión completamente punitiva y sancionadora. Regañar y golpear. Exactamente, así, tal cual. No estaba así escrito, si tú leías las normas decían otra cosa, pero platicando ya en confianza con mis auditores, me decían, Alfredo, es que así es la cultura organizacional, quien es mejor visto en nuestra secretaría es quien sanciona más, quien inhabilita, quien destituye directores, es bien visto. Entonces, pero de corregir ni hablamos, ¿no? No, de prevención ni y corregir mejorar. Eso, o sea, entonces yo fui el auditado durante 8 años, yo era el ejecutor de gasto y viví con un órgano interno de control que así me lo decían, Alfredo, te estamos vigilando y con que te equivoques, aunque sea poquito, inmediatamente te mandamos a responsabilidades. O sea, una vez me enviaron a responsabilidades porque la normatividad en materia federal decía que teníamos un plazo de 45 días hábiles para solventar las observaciones. Yo me tardé 47 y me dijo el titular de auditoría, Alfredo, con mucha pena te voy a tener que denunciar porque tardaste 2 días más de lo que establecieron. Así lo hizo. ¿Qué tal? Fui a mi audiencia constitucional, ni siquiera contraté abogado, me defendí yo solito. O sea, me di cuenta que estaba contando la Semana Santa y de Pascua, que en el organismo donde yo trabajaba se consideraban días inhábiles. Claro. Entonces conseguí
conseguí, mandé certificar una copia del calendario escolar y ya cuando fui a mi audiencia, a mi proceso legal, expuse esos argumentos. Y hasta le sobraron días. Y hasta me sobraron días. En realidad eran como 36 los que me había tardado jurídicamente y salí, se emitió el acuerdo de archivo y conclusión sin responsabilidad para mí. Pero, o sea, ese tipo de detalles no es fácil ser auditor público porque ejercemos esa función. He insistido en que debemos verlo con la visión preventiva y dejar la punitiva pues solamente cuando es estrictamente necesario. Pero también les comparto una experiencia. En la Universidad de Guadalajara, una vez platicando con el rector de uno de nuestros centros universitarios, me decía, mira Alfredo, hace muchos años yo era responsable de alguna dependencia de la universidad y realmente me sentía agraviado cuando venían los auditores. Me revisaban, entonces pues, a nadie le gusta ser fiscalizado, ser revisado y no me gustaba, me molestaba, me ponía de malas. Pero con el paso de los años aprendí a encontrarle valor a la auditoría interna. Hoy que soy rector de este centro universitario, me decía este funcionario, y que terminan ustedes las auditorías y me dan un informe donde ya solventamos todas las observaciones, me siento con un alto grado de certeza al cumplir mi gestión. Y así lo comento, digo, mira, esta gestión que estuve como rector, aquí está, la Contraloría me revisó todo esto sin observaciones. Entonces le encontré valor a la auditoría y eso es lo que queremos. Así queremos que nos vean a los auditores públicos, que ejercemos la función para aportar valor a la gestión institucional con carácter preventivo. Y sí, pues si hay un hecho consumado, si hubo desviación de recursos, pues entonces ahí sí vamos a aplicar el régimen del derecho disciplinario, pero cuando sea estrictamente indispensable. Y cuando ya se detecta algo que se pueda corregir, se mejora gracias también a la auditoría, ¿no? Exactamente, sí, es así como podemos aportar a la gestión pública, Víctor. Ahora, hablando de esto, ¿cómo se manejan las discrepancias o irregularidades detectadas por los órganos de control interno en la contabilidad gubernamental? Bueno, esto es de acuerdo a la norma que regula el proceso de auditoría interna en cada uno de los entes públicos, el cual en términos generales debe ser igual en los 3 niveles de gobierno, pero considerando la autonomía que tienen ciertas instituciones, la soberanía que tienen las entidades federativas, la libertad que tienen los municipios, pues pueden haber ciertas variaciones o ciertas situaciones que ya se dan de manera específica. Pero los principios generales que regulan la auditoría pública son los mismos. Te podría decir, Víctor, que en este sentido, después de haber aplicado nuestros procedimientos de auditoría, si detectamos desviaciones con respecto a la norma, lo que sigue es determinar un pliego de observaciones, el cual tiene un plazo para su solventación. Si en ese plazo no se solventa, entonces se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria, o bien, si en el transcurso de auditoría se detectan hechos consumados, pues directamente nos vamos al procedimiento de responsabilidad. En general, así lo podría resumir. Y en ese sentido, me gustaría hacer referencia, ya que estamos hablando de la contabilidad gubernamental, que hay un artículo en la ley que regula este proceso, que es el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, más el título 6º de esa ley, que es la que regula la aplicación del derecho disciplinario en los actos u omisiones que tengan como consecuencia el incumplimiento de la contabilidad gubernamental. Y hablando también justo de estas acciones de vigilancia, cuando hablamos de detectar actos de corrupción, ¿de qué manera la contabilidad gubernamental puede ayudar a prevenirlos o detectarlos? Ese tema es bastante interesante. Al ser la contabilidad gubernamental una técnica estandarizada en el sector público, considero que se pueden diseñar procedimientos que faciliten encontrar las desviaciones. Estos procedimientos pueden intercambiarse entre los diferentes auditores públicos, perfeccionar y evolucionar para que a raíz de estos procedimientos se puedan detectar con mayor efectividad actos de corrupción. Para eso es importante la comunicación entre los auditores públicos de los diferentes órdenes de gobierno. Sí, sumando a lo que dice el maestro Alfredo, podemos poner, como se ha mencionado anteriormente, ¿no? La transparencia aquí juega un papel importantísimo, ya que es la manera en que el ciudadano, bueno, los servidores públicos transmiten la información financiera a cualquier ciudadano, y el ciudadano toma el papel incluso como de fiscalizador, ¿no? Y de exigir a los servidores públicos que les proporcionen de manera detallada cada una de las operaciones que están realizando con el dinero que se está recabando de sus impuestos, ¿no? O sea, con todo el derecho, el ciudadano está exigiendo eso. De ahí que la transparencia se vuelve como un punto fundamental o un filtro incluso de esta parte de la corrupción, ¿no? O sea, si todos los entes públicos de entrada por ley estamos obligados a presentar toda la información y de hacerlo de la manera más clara y precisa, es muy difícil que realmente algún servidor público intente hacer algún desvío, alguna situación, por lo mismo de ese nivel de transparencia que es exigible, ¿no? Pero incluso la contabilidad gubernamental como tal te establece, o más bien los entes públicos en ese registro que elaboran, pues se están desarrollando muchos controles internos que están revisando en primera instancia los órganos internos de control como auditorías internas, y después vienen los entes fiscalizadores como auditores externos a validar todos esos procesos, ¿no? Entonces tenemos varios filtros que de alguna manera, tanto internos, externos
y los propios ciudadanos están en evaluación todo el tiempo las operaciones que realizamos, ¿no? Añadiendo un poquito a las respuestas de ambos maestros respecto a cómo se detectan esos actos de corrupción en la contabilidad. Ajá. Voy a mencionar algunos ejemplos y aquí mis compañeros me ayudan con otros de los que en su experiencia hayan tenido en su cancha. Adelante. Por ejemplo, ¿cómo se detectan? Bueno, en la contabilidad hablemos de que hay procesos de compra, ¿no? Hablando específicamente de un proceso, no sé, licitatorio. Ese proceso lleva una secuencia de fechas y de documentos que la propia contabilidad debe de ir alineada a esos tiempos. No sería conciso que una factura esté con una fecha diferente a la fecha de emisión de pago o que la recepción del recurso sea distinto al que debió ser. Son series de documentos o incluso hasta falsificaciones, por ejemplo, de códigos CFDI, que ahora, bueno, ya son digitales y los podemos verificar al momento de revisar la contabilidad. Entonces, este tipo de mecanismos te permiten detectar desde la contabilidad discrepancias o incluso redes que no van a ser match al momento de hacer una revisión integral. Esa es a manera de ejemplo algo muy, muy sencillo. Yo creo que aquí el maestro nos puede dar otros ejemplos, cómo otras cosas se pueden detectar dentro de la misma revisión de la contabilidad. Claro, porque es al final de cuentas como una cadena que se tiene que seguir. Se rompe un eslabón y aquí hay algo extraño, hay que monitorearlo, ¿no? Fíjate que una de las herramientas fuertes que nos trae también la Ley General de Contabilidad Gubernamental es la parte de las conciliaciones, ¿no? Nos dice que tienen que llevarse a cabo la toma física de los inventarios, ¿no? Por ejemplo, de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, de los almacenes, a lo mejor en el sistema de salud en donde se guardan los medicamentos, y entonces ahí te das cuenta de que de repente no cuadra, no concilia pues el total de su sistema que tienen mediante el cual controlan el inventario o los almacenes contra lo registrado en contabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya nace un pequeño hallazgo, luego ya te vas a analizar la toma física de esos inventarios y pues te das cuenta que hacen falta físicamente las cosas. Adelante, sí, maestro. Sí, ese tema que comenta la abogada Dani es fundamental y hay veces que no es tan difícil encontrar elementos indiciarios que nos indican que hubo un acto de corrupción. Yo les podría compartir en la experiencia profesional 2 elementos muy concretos que son un indicio inequívoco de que hay actos de corrupción. El primero, las compras a sobreprecio. ¿Sí? Cuando encuentras una compra a sobreprecio, cosa que no es difícil porque puedes cotizar de la compra de un bien mueble o de algún servicio, pues lo puedes cotizar por internet. Si dices, oye, la compra de este mueble, o sea, este mueble de valor de mercado, si vas a una tienda, vale 10,000 pesos. ¿Por qué el ente público lo compró a 30,000 o a 40,000, al cuádruple? Ese es un indicio inequívoco de que hubo un acto de corrupción conocido coloquialmente como la mochada o el cochupo, que ya en la práctica es muy difícil de acreditar porque normalmente son transacciones en efectivo que no dejan rastro. Entonces ya se necesitaría entrar en temas de auditoría forense y cosas mucho más complejas, pero es un indicio inequívoco de que hubo un acto de corrupción. Y el segundo, que recientemente ha cobrado mucha importancia, principalmente en los últimos años, son las operaciones simuladas. Recordemos el caso de la estafa maestra, este fraude perpetrado en la administración de Enrique Peña Nieto, donde se desviaron 5,000 millones de pesos de presupuesto federal a través de un complejo esquema de operaciones simuladas. Entonces, las operaciones simuladas también es relativamente no tan difícil encontrarlas. Bueno, primero porque pues buscas los entregables. Normalmente las operaciones simuladas se hacen con prestación de servicios. No se hace con una obra pública porque si nada es nada físico, ¿no? Ni la compra de bienes muebles, no. Se hace a través de prestación de servicios, consultorías, asesorías, diagnósticos, ese tipo de cosas. Intangibles. Sí, donde no puedes verlo tangiblemente. Y donde, como pasó en la estafa maestra, ¿y dónde están los entregables? No hay entregables, o es una hojita, o sea, hay dos hojas, un informe de 2 hojas. ¿Cobraste 40 millones de pesos por hacer un informe de 3 hojas? Pues no, ¿verdad? Entonces, y también hay otra característica. Las empresas que se utilizan para aplicar este tipo de esquemas normalmente reúnen características que son muy visibles. Uno, tienen un objeto social en su acta constitutiva múltiple. Te pueden vender desde vasos y servilletas hasta turbinas de avión, o sea, y prestar servicios de lo que sea, ¿sí? De todos los servicios que existen en el mundo, te los pueden prestar y no cuentan con instalaciones, personal, infraestructura material que les permita prestar esos servicios. Cuando buscas su domicilio fiscal es un departamentito en una colonia, en un suburbio donde ni siquiera las calles están pavimentadas. Entonces, ese tipo de características son fáciles de encontrar y los proveedores que reúnen esas características seguramente están realizando operaciones simuladas y muchas veces lo encuentras en la lista de EFOS. El SAT publica una lista de empresas que facturan operaciones simuladas presuntamente o ya
definitivo, sino desvirtuaron los hechos, y teniendo todos esos elementos, se pueden reunir las evidencias necesarias para presumir que hubo actos de corrupción y requieren una investigación más a fondo. Sí, para cerrar ya el punto, a mí me gustaría compartirles 2 procedimientos que a mí me gusta mucho hacer cuando hago revisiones. Uno de ellos es el análisis de tendencias, como lo dijo aquí el maestro Alfredo, es identificar gastos inusuales o excesivos, ¿no? Que realmente brincan de inmediato. O sea, cuando tú empiezas a comparar un ejercicio con otro, una cuenta, una operación, de inmediato te llama la atención, o sea, desde el concepto, desde el importe, y es casi todos los auditores de inmediato ves las cifras y empiezas como a rascarle, ¿no? Y ya lo vas comparando y te das cuenta con este análisis de tendencia, detectas estas situaciones. Y otro, bueno, al revisar la parte de los proveedores, al hacer ya sea revisar el padrón, los expedientes, pues lo que se busca o a veces sí detectas son lo que viene siendo identificar conflictos de intereses, ¿no? Te das cuenta de repente ya cuando le escarbas a las actas constitutivas, ¿no? Ves los apellidos. Hay relaciones de parentesco. El parentesco con varios funcionarios y ya desde ahí empiezas, ¿no? A lo mejor toda la operación está muy bien hecha, muy bien armada, pero muchas veces no checamos esa parte desde la constitución de las empresas, incluso las fechas de creación, ¿no? Y todo eso te llama mucho la atención, te brinca, empiezas a investigar y son 2 situaciones que detectas, ¿no? El conflicto de interés y ese análisis de tendencias en cuanto a los gastos inusuales. La licitación sale en agosto y en julio se creó la empresa, ¿no? Sí, curiosamente. Curiosamente. Pues hablando de lo que decía el maestro Naranjo de prevención y de ayudar a que esto sea una mejora continua, me gustaría saber cuáles serían las mejores prácticas que pudieran adoptarse para, pues en efecto, mejorar la relación entre la contabilidad gubernamental y los órganos de control interno. Bueno, yo considero que una de las situaciones que deben aprovecharse e implementarse al máximo es el uso de las tecnologías de la información. Ese es un aspecto fundamental. Las tecnologías de información nos permiten automatizar tareas, nos permiten hacer análisis con un alto grado de profundidad de manera automática y sin errores. Entonces, eso va de la mano con uno de los principales retos que considero que tenemos los auditores públicos, que es capacitarnos de manera profunda en el tema del uso de las tecnologías de información. Incluso para su aplicación se pueden utilizar herramientas informáticas que yo les aseguro que tenemos ya instaladas en nuestras computadoras y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y ya están ahí porque ya vienen incluidas en la licencia que seguramente tiene nuestra computadora. No puedo mencionar marcas, pero hablo de hojas de cálculo de 2 o 3 marcas que son las más usadas y manejadores de bases de datos que no es muy complejo su uso y si lo sabemos aprovechar adecuadamente podemos fortalecer nuestros procesos de auditoría interna y hacer revisiones con un alto grado de exhaustividad en poco tiempo. Entonces uno de los principales retos, capacitarnos en materia de tecnologías de información. O sea, ni siquiera tendríamos que invertir grandes cantidades de dinero. No, sí, así es. O sea, muchos ya tenemos esas herramientas y no las usamos o ni siquiera sabemos que las tenemos en las computadoras y ahí están y no se usan. ¿Qué recomendaciones daría finalmente para fortalecer esa contabilidad gubernamental como una herramienta clave en esta rendición de cuentas y de control interno? Bueno, pues desde mi punto de vista, primero, capacitación. No solamente a los órganos internos de control, claro, los auditores públicos necesitamos fortalecer nuestras capacidades mediante la capacitación, promover que principalmente los ejecutores de gasto se capaciten también en el cumplimiento de las normas que le aplican al ente público en la particular y así como las normas generales. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, disciplina financiera, responsabilidades administrativas y todos los temas relacionados. Entonces, la capacitación es un tema súper importante. Y segundo, el intercambio de experiencias que podemos tener cada uno en nuestro ámbito de competencia y específicamente me refiero a los auditores públicos en este intercambio de experiencias que podemos tener mediante foros, coloquios, asambleas, jornadas técnicas, reuniones, congresos. Les comparto 2 experiencias. Una en la Universidad de Guadalajara, como titular del órgano interno de control, ha correspondido participar en una asociación. Existe una asociación de contralores de universidades públicas donde los contralores de 49 universidades y sus equipos de trabajo forman parte de esa asociación. Me tocó presidirla los últimos 3 años. Acabo de entrar a la presidencia hace algunos meses, pero les puedo comentar que fueron 3 años de experiencias muy intensas de intercambio con mis colegas contralores de las otras 48 universidades públicas. Entonces, eso definitivamente contribuye. Otra experiencia, por mencionar un ejemplo, hace 2 semanas con los compañeros auditores de la SEG hicimos una jornada técnica de 2 horas en nuestras oficinas donde intercambiamos tecnología y métodos y nos compartimos mutuamente conocimientos y experiencias y eso fue algo muy fructífero. Nos dieron muchas ideas y nosotros a su vez a ellos. Entonces, ese tipo de actividades son las que fortalecen el uso de la contabilidad gubernamental como una herramienta clave en la rendición de cuentas y en la transparencia. Pues llegamos entonces al final de este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La contabilidad gubernamental en la rendición de cuentas, órganos de control interno,
complacidos con su visita, maestro Abraham Macías Ramírez, maestro Alfredo Nájar Fuentes. Gracias también a los dos pues por su compañía en esta ocasión, y a los integrantes de la Comisión Gobierno 2.0, al maestro en contabilidad Abraham Delgado y a la abogada Daniela Santana Becerra también por su participación en este podcast. A todos, gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Gracias, un saludo a toda la audiencia, gracias. Muchas gracias, fue un honor haber estado aquí en tu cabina, Víctor. Gracias. Gracias, muy amables. Sí, gracias a todos. Un gran tema y gracias a todos por aportar su conocimiento. Recuerde que el podcast está disponible en las cuentas de redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Google Podcast, Spotify, etcétera, para que usted pueda disponer de él, descargarlo y compartirlo si esta información es de su interés. Soy Víctor Montes Rentería, me despido, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la siguiente emisión de este espacio de comunicación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego, gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!